Hola a todos, bienvenidos. Esta va a ser la cuarta lectura. Estamos leyendo el libro de los heterodoxos españoles. Estoy saltando algunos capítulos, pero lo habíamos de Historia de los heterodoxos españoles y lo habíamos dejado en Alfonso de Valdés y su amistad con Erasmo. Y vamos a proseguir entonces. Voy a leer quizás el último párrafo de la lectura tercera para entrar en la cadencia, por así decirlo. No era, sin embargo, luterano Valdés, Alfonso de Valdés, o quería disimularlo, el autor del Diálogo. El Diálogo, ¿se acuerdan ustedes de Lactancio que escribió? Pues replicando el arcediano que ese fraile no solamente dijo mal de nosotros, mas también de Dios en 1000 herejías que ha escrito, este era Lutero, contesta Lactancio: decís verdad, pero si vosotros remediaredes lo que el primero con mucha razón decía, y no le provocárades con vuestras descomuniones, por aventura nunca él se demandara escribir las herejías que después escribió y escribe, ni hubiera habido en Alemania tanta perdición de cuerpos y de ánimos. La celebración del concilio general, la satisfacción a los 100 agravios presentados por los estados del imperio, hubiera sido, según Valdés, los medios de conjurar la tormenta, que las rentas de la Iglesia se empleasen para socorro de los pobres y que los pueblos y no los clérigos las administrasen, que no se diesen dispensaciones por dineros, que los eclesiásticos no fueran privilegiados y exentos de alcabalas e imposiciones, que se moderase el número de los días festivos, que se permitiese el casamiento de los clérigos, etc. Por no haber querido oír las honestas reprensiones de Erasmo, ni menos las deshonestas injurias de Luther, consintió Dios el saqueo de don Hugo y los coloneses y luego el de la gente del duque de Borbón, cuya muerte fue providencial, según Lactancio, para que, encendido el furor de sus soldados, fuese más rigurosa la justicia. Entonces vamos a ver cómo el saqueo de Roma entonces se cambia a decir, bueno, es el castigo de Dios. El que haya leído a Erasmo no encontrará novedad en lo que Valdés dice de los ayunos y las constituciones humanas, de la mala vida de los cardenales y obispos, de la simonía, del dinero de la cristiandad que se consumía en Roma por pleitos, pensiones, espolios, anatas, compensaciones, dispensaciones, etc., de los santos y de las reliquias. El método en la controversia con el arcediano es siempre el mismo. Los soldados pusieron en venta a los obispos, ellos venden los beneficios. Ha sido destruida Roma, es para que no tornen a reinar en ella los vicios que solían. Y la destrucción del sacro palacio, de aquellas cámaras y salas ornadas por todos los prodigios del arte. Mucha razón fuera, contesta como un bárbaro nuestro autor, que padeciendo toda la ciudad se salvase aquella parte donde todo el mal se aconsejaba. El saqueo de las iglesias, cosa fea es y mala, pero Dios lo permite para acabar con la superstición, porque a Dios no se le ha de ofrecer cosa que se pueda corromper ni destruir. Y veamos, este mundo que es sino una muy hermosa iglesia donde mora Dios. ¿Qué es el sol sino una hacha encendida que alumbra los ministerios de la iglesia? ¿Qué es la luna? ¿Qué son las estrellas sino candelas que arden en esta iglesia de Dios? ¿Queréis otra iglesia? Vos mismo tenéis el espíritu, tenéis el entendimiento, tenéis la razón. ¿No os parece que son estas gentiles candelas?
Todo esto es protestantismo y aún naturalismo puro y menosprecio del culto externo, pero Lactancio vuelve sobre sus pasos a una interrogación del arcediano y reconoce que las iglesias y ornamentos son necesarios, pero que no se han de hacer por vanagloria y que se han de ofrecer a Dios corazones y voluntades primero que oro y plata. Quien trae una manada de vicios a la iglesia no es peor que el que trajese una manada de caballos. Con este asceticismo sentimental y jeremíaco no hay para el mancebo Lactancio rapiña ni desafuero de los cometidos en la ciudad santa que no tenga disculpa y aún le parezca digno de alabanza. ¿Por qué ha de haber dinero en Roma? Dice, si el dinero es de los pobres. Recójanlo los soldados y siémbrenlo por toda la tierra. ¿No se oía misa en los días del saqueo? Los buenos hacen con el espíritu lo que no pueden con el cuerpo. Se abrieron las sepulturas y resultó hedor intolerable y peste, fue en pago de los dineros que llevan los clérigos para enterrar. Andaban las reliquias en espuertas en casa de Juan de Urbina. Las ánimas de los santos no sienten el maltratamiento que se hace a sus cuerpos y además con las reliquias se hacen engaños para sacar dinero de los simples y se perdería muy poco en que no las hubiese. Y aquí vienen los insulsos chascarrillos de los lignum crucis que cargarían una carreta, de los 500 dientes de la sombra del Borbón de Santiago, condimentos relegados hoy a la íntima cocina protestante y volteriana, y entre nosotros a los que por excelencia llamamos literatura progresista. Cierto que no valdría la pena de recordar tales cosas si no caracterizasen una época y no las escudara la gallardía del lenguaje, que en Valdés es rico y flexible, a la par que vehemente y acerado. El estilo salva los libros y bien se necesitaban todas sus galas para hacer tolerante tanta miseria y tanta prosa. Una falta tan absoluta de sentido poético y de delicadeza de alma. Aquel no ver en Roma más que el dinero y los curiales, como quien tiene a la vista los libros de cuentas de la Cancillería, aquel espíritu laico y positivo y sobre todo la sangre fría con que en esta obra inicua se canoniza, o poco menos, el robo y el sacrilegio. Y tiene el autor calma para burlas y recriminaciones, al ver asolada y destruida por fuerza de armas la cabeza del mundo cristiano, la Atenas del Renacimiento, el templo de las artes. Así le habían enseñado sus maestros alemanes, y él no pierde ninguna de sus enseñanzas. Parécele que enteramente va perdida la fe, porque piensa el vulgo que la religión consiste en exterioridades y cosas visibles como las imágenes. Mirad cómo habemos repartido entre nuestros santos los oficios que tenían los dioses de los gentiles. En lugar de Dios, Mars ha sucedido Santiago y San Jorge. En lugar de Neptuno, San Telmo. En lugar de Baco, San Martín. En lugar de Eolo, Santa Bárbara. En lugar de Venus, la Madalena. El cargo de Esculapio hemos repartido entre muchos. Todo esto, no hay que decirlo, está copiado del Elogio de la Locura de Erasmo, que, se acuerdan ustedes, había identificado la cristiandad con la locura. Este diálogo de Lactancio termina clamando por reforma y pidiéndola no al Papa, sino a Carlos V, que siempre fue táctica de los primeros protestantes atraer a su favor a los príncipes seculares, excitar y alimentar su ambición y codicia y aprovecharse de sus disensiones con Roma. Cita:
Si él de esta vez reforma la Iglesia, allende del servicio que hará a Dios, alcanzará en este mundo mayor fama y gloria que nunca príncipe alcanzó, y decirse ha hasta el fin del mundo que Jesucristo formó la Iglesia y el emperador Carlos V la restauró. Cierre de cita. Aunque escrita con habilidad y llena de precauciones y atenuaciones, la obra de Valdés, que el autor no se atrevió a imprimir, no podía menos de traerle disgustos e impugnaciones. Juan Alemán, primer secretario del César, enemistado muy de antiguo y por causas que ignoramos con su compañero Alfonso, le delató como sospechoso del luteranismo al nuncio del pontífice, que no era otro que Baltasar Castiglione, de Mantua, hombre de amenísimo ingenio, excelente poeta latino, amigo de Bembo y Navariego, artista de corazón y de cabeza y tan culto y galante cortesano como el modelo ideal que él trazó en su hermoso libro, traducido en la lengua castellana más rica, discreta y aristocrática. Al par que vigorosa por el barcelonés Boscán. Castiglione leyó el diálogo y, aunque no padecía de achaque de escrúpulos, se hizo cruces al ver tanta irreverencia y solapado protestantismo. Se presentó al César y le pidió oficialmente que, si en algo estimaba la amistad del Papa, hiciese recoger y quemar todas las copias del libro. Respondió Carlos V que él no había leído el diálogo ni sabía de él, pero que tenía a Valdés por buen cristiano e incapaz de escribir a sabiendas herejías, que lo vería disparataron porque se imprimiese. Perdón, me parece que me salté dos hojas aquí. Que lo vería despacio y llevaría la cuestión al Consejo. En este se dividieron los pareceres, pero casi todos fueron contrarios a Alemán, el cual, viendo la causa perdida, quiso engañar a Valdés, pintándole lo blanco negro y a sí propio como defensor de él y a los demás como acusadores. Alfonso no dio crédito a sus palabras. Habló con los demás consejeros y le desengañaron. Al fin decretó el César que el doctor de Pratensis y el doctor Granvella examinasen el libro y que entre tanto se abstuviese Valdés de divulgarle más. Juan Alemán y el nuncio acudieron después al inquisidor Manrique, que, leído o hecho examinar el libro, declaró, como buen eramista que era, que no hallaba doctrina sospechosa, aunque se censurasen las costumbres del pontífice y de los eclesiásticos. Replicó Castiglione que, aun dada que la intención del autor hubiera sido sana, lo cual en ninguna manera podía conceder, el tal diálogo debía ser condenado como libelo infamatorio por contener muchas injurias contra Roma y la Iglesia que podían amotinar al pueblo en favor de los luteranos. Puesta así la cuestión, el arzobispo de Sevilla la remitió al de Santiago, presidente del Consejo de Castilla, el cual absolvió a Valdés y a su libro de los cargos de injuria y calumnia. Se trataba de una apología de Carlos V y el resultado no podía ser otro. Juan Alemán, por no atraerse la ojeriza del canciller, quiso volver a la amistad con nuestro secretario, pero éste le rechazó desdeñosamente y él u otros tuvieron poder bastante para desterrarle de la corte del César como sospechoso de traición. El abate Pier Antonio Serassi, erudito colector de las memorias literarias de Castiglione, nos ha conservado las cartas que entre el nuncio y Valdés mediaron sobre este negocio.
No tienen fecha, pero de su contenido y otras circunstancias se deduce que no hubieron de escribirse antes de agosto de 1528 ni después de abril de 1529. Cito: «Antes que desta villa partiésemos para Valencia», escribe Valdés, «usted me ofreció a hablar con el señor Gabriel, su secretario, sobre una obrecilla que yo escribí el año pasado. Respondíle sinceramente lo que en el negocio pasaba, y de la respuesta, según después él me dijo, usted quedó satisfecho, y es la verdad que yo nunca más la he leído, ni quitado, ni añadido cosa alguna en ella, porque mi intención no era publicarla, aunque por la poca lealtad que en casos semejantes suelen guardar los amigos, aquellos a quien yo lo he comunicado, lo han tan mal guardado que se han sacado más traslados de lo que yo quisiera. Estos días pasados, por una parte, el señor Gabriel y por otra Oliverio han con mucha instancia procurado de haber este diálogo, y queriéndome yo informar del fin de ello, he descubierto la plática en que vuesa merced anda contra mí a causa de este libro, y que ha informado a su majestad que en él hay muchas cosas contra la religión cristiana y contra las determinaciones de los concilios aprobados por la Iglesia, y principalmente que dice ser bien hecho quitar y romper las imágenes de los templos y echar por el suelo las reliquias, y que vuesa merced me ha hablado sobre esto, y que yo no he querido dejar de perseverar, porque en esto, como en cualquier otra cosa, siento mi conciencia muy limpia. No he querido dejar de quejarme de vuesa merced de tratar una cosa como esta en tanto prejuicio de mi honra. Y cierto, yo no sé qué perseverancia ni obstinación ha visto vuesa merced en mí, pero todo esto importa poco. Más en decir vuesa merced que yo hablo contra determinaciones de la Iglesia en prejuicio de las imágenes y reliquias, conozco que vuesa merced no ha visto el libro, y que vuesa merced ha sido muy mal informado, y a esta causa digo que si vuesa merced se queja de mí, que meto mucho la mano en hablar contra el Papa, digo que la materia me forzó a ello, y que, queriendo excusar al emperador, no podía dejar de acusar al Papa de la dignidad del cual hablo con tanta religión y acatamiento como cualquier bueno y fiel cristiano es obligado a hablar, y la culpa que se puede atribuir a la persona procuro cuanto puedo de apartarla de él y echarla sobre sus ministros. Y todo esto nos satisface, yo confieso haber excedido en esto algo, y que por servir a vuesa merced estoy aparejado para enmendarlo, pues ya no se puede encubrir. Término de cita. Y Pelayo sigue y acaba diciendo que antes de divulgar el libro le vieron como personas prudentes y de negocios Juan Alemán, el canciller, y don Juan Manuel, y que por consejo de éste enmendó dos cosas, que le examinaron como teólogos el doctor Coronel, que hizo también varias enmiendas, el cancelario de la Universidad de Alcalá, el maestro Miranda, Sancho Carranza, el doctor Carrasco y otros teólogos complutentes, fray Alfonso de Virués, fray Diego de la Cadena, fray Juan Carrillo, el obispo Cabrero. En una palabra, todo el cónclave era mixta, y que todos, cito, y que todos lo loaron y aprobaron e insataron porque se imprimiese, ofreciéndose a defenderlo contra quien lo quisiese calumniar. Aunque esta carta parece llana y humilde, algo de disimulación y cautela hubo de ver en ella Castiglioni
cuando, a pesar de su probada cortesía, dirigió a Alfonso su larga y durísima respuesta, en que se ensaña con él hasta llamarle impudente, sacrílego y furia infernal, y hace mofa de sus defectos corporales, diciendo que, cito, la malignidad, aún sin hablar, se ve pintada en aquellos ojos venenosos, en aquel rostro pestilente y forzada risa, y se arrebata a pedir que baje fuego del cielo y le abrase. Ni perdona la memoria de los antepasados de Valdés, tachándolos de judíos. Le amenaza con el San Benito y la Inquisición por haber escrito en el Diálogo proposiciones enteramente impías y sospechosas del luteranismo. Y entrando ya en la cuestión política, hace notar que casi todos los capitanes que asaltaron a Roma tuvieron muerte desastrada, y que el Papa no había hecho la guerra contra el emperador, sino hostigado de los inauditos desmanes que hacían sus ejércitos en tierras de la Iglesia, y por último, que Carlos V no había mandado ni consentido el saqueo de Roma. Antes tuvo un gran desplacer al saberlo, y públicamente lo dijo así a los embajadores de Francia e Inglaterra y de las repúblicas de Florencia y Venecia, y se lo escribió de su mano al Papa. Murió al poco tiempo Castiglione, y Valdés, con aquella piedad sui generis que ya le conocemos, no dejó de atribuirlo a castigo del cielo, lo mismo que el destierro de Juan Alemán. Inocente paloma, como si no supiéramos que él delató a su compañero e hizo que le condenaran por inteligencias reales o supuestas con los franceses y raspaduras en documentos. El diálogo corrió de molde aún en vida del autor, si es que las palabras de Castiglione se refieren a una impresión o a copias manuscritas, como yo sospecho. Boehmer conjetura que la primera edición es de 1529, pero ¿quién lo prueba? En 1529 salió de España Valdés acompañando la corte imperial. Se embarcó en Barcelona, de donde hay fechadas cartas suyas a Erasmo y otros. Asistió en Bolonia a las vistas de Clemente VII y el emperador, y en Alemania a la dieta de Ratisbona. Las cuentas de gastos, algunas que otra carta, empiezan a escasear mucho, y los documentos oficiales que él firma son la única huella de su paso. El 21 de septiembre de 1530 estaba en Augsburgo, según se deduce de una real cédula, mandando abonarle ciertos maravedíes. El 7 de enero de 1531 estaba en Colonia, donde firma una carta a la reina Bona. El 16 de octubre de 1531 en Bruselas. El 30 de junio de 1532 en Ratisbona. Tantos y tan continuados viajes no eran del agrado de Valdés y quebrantaban mucho su salud, siempre achacosa. La última circunstancia notable de su vida son las relaciones con Melanchthon en la dieta de Augsburgo. Hombres los dos de carácter débil y acomodaticio, debieron entenderse bien en aquellas conferencias que se celebraron el 18 de junio de 1532, asistiendo a ellas, junto con Alfonso, su compañero Cornelio Schepero, uno y otro como secretarios del emperador. Melanchthon, oídas las explicaciones de Valdés en nombre del César, formuló por escrito las creencias luteranas en la famosa Confesión de Augsburgo. Valdés la leyó antes de presentarse a la dieta y halló amargas e intolerables algunas proposiciones, pero procuró que el documento se leyese con toda solemnidad y luego le tradujo, por orden de Carlos V, al italiano. Esto es cuanto puede decirse con alguna seguridad, y no dicen más caballero ni Boehmer.
Este último quiere atribuir al secretario la obra titulada Pro Religione Cristiana. Aquí las citas. Las razones que alega no son convincentes, que Alfonso extendió el privilegio a favor del tipógrafo, que él había tenido parte en aquellas conferencias y que el libro es oficial puesto que lleva las armas del César. Pero don Fermín Caballero hace observar, y bien, que en este escrito se trata muy duramente a los luteranos, cosa que parece ajena de la índole y tendencia de Valdés. Hay una traducción castellana de esta relación. Alfonso de Valdés murió en Viena de la peste a principios de octubre de 1532, así consta en una real cédula de Carlos V, en Bolonia 20 de diciembre de 1532, en que se manda abonar a sus herederos los salarios de todo el año. Esto está en el archivo de Simancas, publicada por don Fermín. Da la cita aquí. El 20 de octubre escribía al rey de Inglaterra, Enrique VIII, su famoso embajador en Viena, Tomás Cranmer, el arzobispo de Canterbury, que, cito, de la gran infección de peste habían muerto algunos de la casa del emperador, y entre ellos su secretario principal, Alfonso de Valdés, que tenía singular favor. Era versado en latín y griego, y cuando el emperador quería algún documento latino bien escrito, recurría a Valdés. No le juzgaban así los italianos, puesto que el cardenal de Osma escribía desde Roma al comendador mayor de León el 27 de junio de 1530, cito, suplico en todas maneras a vuestra merced toméis un gran latino y no lo es Valdés, porque acá se burlan de su latinidad y dicen que se atraviesan algunas mentiras en el latín que por acá se envía escrito de su mano. Otro agente inglés, Agustín, escribía a Cromwell desde Bolonia el 14 de octubre de 1532. Cito, una de las causas de la rápida partida del César desde Viena a Italia fue la peste, de la cual murieron muchos hombres oscuros, y a la postre el secretario Valdés. Llorente dice, con la vaguedad y ligereza que acostumbra, que a Alfonso se le procesó por sospechas de luteranismo, pero como a veces confunde a los dos hermanos, no se le puede dar mucho crédito. Él vio, sin embargo, papeles relativos a Valdés en la Inquisición y cita varias obras suyas. Al juicio del lector queda el decidir si en vista de estos datos puede tenerse al secretario de Carlos V por un protestante más o menos solapado o por un católico tibio. Boehme le pone a la cabeza de sus Spanish Reformers, y lo mismo todos los extranjeros. Don Fermín Caballero quiere vindicar su ortodoxia. Yo le tengo por un fanático eramista, que participó de todos los errores de su maestro. El juicio que de éste se forme, ya se le considere como católico, aunque malo, ya como hereje, debe aplicarse punto por punto a Alfonso, que nunca vio más que por los ojos del humanista de Rotterdam. Sin estar separado uno y otro pública y ostensiblemente del gremio de la Iglesia, sostuvieron principios de disciplina y aun de dogma incompatibles con la ortodoxia, y una y otra vez condenados, e hicieron cuanto en su mano estuvo por concitar los pueblos contra Roma, menoscabar el prestigio de la dignidad pontificia y acelerar y favorecer los progresos de la reforma. Si no reformistas, son padres y precursores de los reformistas, y bien hacen estos en contarlos entre los suyos.
Lo que sí puede decirse de Alfonso es que no fue luterano, en el sentido de que no pensaba como Lutero en las capitales cuestiones de gracia, justificación, libre albedrío y transustación eucarística. Quizás su posición oficial le obligó a disimular un tanto sus ideas, si es que las tuvo malas y heréticas en estos puntos. Ni en el diálogo ni en sus cartas familiares se traslucen nunca. Y en cuanto a la persona, ya vimos cómo la juzgaba en sus cartas a Pedro Mártir y cómo volvió a hablar de ella en 1527 en el Lactancio. Pero esto no prueba su ortodoxia, y razón tenía Castiglione al escribirle con amarga ironía, cito: «Vos, nuevo reformador de las órdenes y de las ceremonias cristianas, nuevo licurgo, nuevo legislador, corrector de los santísimos concilios aprobados, nuevo censor de las costumbres de los hombres, vos decís al emperador que reforme la Iglesia con tener presos al Papa y a los cardenales, y que, haciéndolo, conquistará gloria inmortal, porque los clérigos sean malos. ¿Creéis que esto justifica el robar las custodias y los incensarios?» Bien, pues este es Alfonso de Valdés. Y vamos a otro capítulo, protestantes españoles del siglo XVI, Juan de Valdés, su hermano. Noticias de Juan de Valdés antes de su estancia en Nápoles, relaciones con Erasmo y Sepúlveda y el famoso diálogo de Mercurio y Carón. Sobre el primer período de la vida de Juan de Valdés quedan pocos y oscuros datos, y las estimables investigaciones de don Pedro J. Pidal, don Luis Usoz, Benjamin B. Whiffen, Edward Boehmer, Eugenio Stern y don Fermín Caballero no han logrado disipar del todo esta oscuridad. Juan de Valdés, en el diálogo de la lengua, se dice castellano, criado en el Reino de Toledo y en la Mancha de Aragón, y paisano de Mosén Diego de Valera. Por consiguiente, natural de Cuenca, donde era regidor perpetuo su padre, don Fernando de Valdés. Confesión de parte releva de prueba, y ninguna razón tuvo, por tanto, el abate Pier Antonio Serasi, ilustrador de las obras de Castiglione, para llamarle catalán, ni menos el arquitecto Mateo López, autor de una historia manuscrita de Cuenca y apuntamientos para escribirla que posee el señor Gallangos, para negar que allí hubiese nacido, siguiéndole en esto don Alfonso de Castro, solo por haber sabido que en Cuenca no se hallaba la partida bautismal del famoso hereje, como si esto tuviera algo de extraño cuando ninguna de las parroquias de aquella ciudad conservaban libros anteriores al año 1510, y aún son raras en toda Castilla las que alcanzan, ni con mucho a esa fecha. Era hermano de Alfonso de Valdés, como claramente resulta de las cartas de Erasmo y Sepúlveda, y lo advierto porque hasta de esto se dudaba en 1848 y 52, cuando Pidal y Alfonso de Castro escribieron: «La única cuestión es si fueron o no hermanos mellizos». Usoz y sus amigos y colaboradores Whiffen y Boehmer dicen que sí, fundados en estas palabras de Erasmo en una carta a Juan del 21 de marzo de 1529, que dice que los llama gemelos, pero cree que son mellizos. Bien, don Fermín Caballero entiende el gemelos en el sentido de parecidos o semejantes, y por diversos indicios se mueve a creer que Juan era el menor.
El lector juzgará lo que guste, ya que no hay bastantes datos para sentenciar en pro ni en contra. Como quiera, la significación primera y más recta de gemelos es mellizos, sin duda alguna. De los estudios de Juan nada se sabe. Créese que cursó quizá Derecho en la Universidad Complutense, siendo muchos los autores que le califican de jurisconsulto. Como no hay registros de matrícula de aquella fecha, nada puede decirse de esto con certeza, y sí solo porque de sus obras se deduce que se había aplicado mucho a estudiar las humanidades, sobresaliendo en las lenguas latina y griega, así como en la castellana, que manejó cual maestro. No consta que en esta primera época manifestase inclinaciones teológicas ni políticas, al contrario de su hermano, que vivió siempre ocupado en altos destinos. De Juan solo consta, por testimonio propio, que fue 10 años andante en corte, y dado a la lección de libros de caballerías que debió entremezclar con otros de mejor gusto, sobre todo con la de Luciano, de quien parece muy aficionado y en cuyas obras aprendió el tono y manera del diálogo. Francisco de Encinas, que conoció y trató a los dos hermanos, asegura que Juan fue muy bien educado en la escuela de Alfonso, pero tengo para mí que alude no a la enseñanza de letras, que también pudo haberla, sino a las ideas reformistas que hubo de inocularle. Además de las lenguas clásicas, supo Juan de Valdés el hebreo, hasta el punto de traducir de la lengua santa los salmos, como del griego las epístolas de San Pablo. Por medio de su hermano Alfonso entró en relaciones con Erasmo, que el 1 de marzo de 1528 le escribe animándole a continuar en sus estudios de artes liberales y felicitándole porque enriquece su ánimo nacido para la virtud con todo linaje de ornamentos. El 21 de marzo del año siguiente le da el parabién por haber salido incólume de tantas molestias y peligros. ¿Qué peligros serían estos? Le dice que tenga por propias las cartas a su hermano, pues os considero, dice, como una sola persona, no como dos. Encomia el ánimo franco y sencillo de Juan, se queja de los muchos tábanos o émulos que tiene en España y huélgase de que sus amigos unan la piedad cristiana con el estudio de las letras, al revés de lo que hacen los italianos. Aún hay otra carta de Erasmo a Juan, casi insignificante, reducida a ponderarle lo mucho que debe a la buena amistad de su hermano. En 1527 escribió su diálogo de Lactancio y un arcediano en son de defender al emperador sobre lo del saqueo de Roma. Es opinión corriente y verosímil, aunque sería muy difícil razonarla, que este diálogo, antes de imprimirse, pasó por la corrección y lima de Juan. Poco después, en 1528, hubo de componerse el diálogo de Mercurio y Carón, que anda siempre unido al de Lactancio en las ediciones góticas. La paternidad de este diálogo se ha adjudicado exclusivamente a Juan, quizá un poco de ligero. En el estilo no hay gran diferencia entre el Lactancio y el Mercurio. Las ideas son casi las mismas, y lo muy enterado que el autor se muestra de los negocios de la Cancillería imperial y de los propósitos del emperador, los documentos oficiales que a la letra transcribe, el amor cuasi doméstico con que habla de Carlos V, todo esto induce a suponer una activa colaboración de Alfonso en el diálogo, o por lo menos para apuntar ideas y suministrar materiales. Por lo demás, don Bartolomé Gallardo dice terminantemente en un apunte inédito
que, cito, Juan de Valdés compuso el diálogo de Mercurio y Caron según resulta de documentos que vi el año 1820 en los papeles del archivo de la Inquisición General. No se opone tan autorizado testimonio a tener como yo tengo el diálogo por obra colectiva de los dos hermanos. Consta el diálogo de dos partes en tono y color muy diferentes. Cito, la causa principal, según el autor, o más bien el pretexto que le movió a escribir, fue deseo de manifestar la justicia del emperador y la iniquidad de los que le desafiaron, y en estilo que de todo género de hombres fuese con sabor leído. Para esto introduce al barquero Caron, muy afligido, porque los días pasados, llegando a entender que todo el mundo estaba revuelto en guerra y que en ninguna manera bastaría su barca para pasar tanta multitud de ánimas, compró una galera en que no solamente echó todo su caudal, mas aún mucho dinero que le fue prestado, y después supo con dolor que se había hecho la paz entre Carlos V y Francisco I. Pero Mercurio viene a sacarle de esta angustia y a pedirle albricias por los desafíos que el rey de Francia y el de Inglaterra han hecho al emperador. Con este motivo emprende una larga relación de la rivalidad entre ambos príncipes, tomando las cosas ab ovo para venir a parar en los retos e idas y venidas de los reyes de armas, que expone todavía con mayor prolijidad que el secretario Gonzalo Pérez en su relación de lo que ha pasado sobre el desafío particular entre el emperador y el rey de Francia, o el capitán Jerónimo de Urrea en su diálogo de la verdadera honra militar, mostrándose tan enterado como el segundo de las leyes del duelo y dando por de contado la razón al emperador, no sin afear mucho la ligereza y felonía del rey de Francia. Pero esta parte histórica no es la que mayor interés tiene en el diálogo ni quizá en el pensamiento del autor, el cual, por ser la materia en sí desabrada, la entremezcló con los razonamientos, gracias y buena doctrina de ciertas ánimas que van pasando. No es, pues, un diálogo exclusivamente político, como don Diego de Mendoza dice, entre Caronte y el ánima de Pedro Luis Farnesio, sino moral y lucianesco, imitado del 10º de los diálogos de los muertos y del Carón sive especulatores, obras del satírico de Samosata, del Carón, de Pontano y hasta cierto punto de los coloquios de Erasmo, aunque es más variado y artístico que cualquiera de estos desenfados del de Ámsterdam. Con no llegar Juan de Valdés al argénteo estilo e inimitable tersura y pureza ática de Luciano, sería el rey del género entre nosotros si Cervantes no le hubiera vencido con el coloquio de los perros. La semejanza del asunto establece cierto lejano parentesco entre el viaje de las ánimas de Juan de Valdés y las danzas de la muerte de la Edad Media, así como las barcas del infierno, purgatorio y gloria de Gil Vicente. La armazón del diálogo valdesiano no es a la verdad muy ingeniosa. 20 veces y sin preparación ni motivo se interrumpe el relato de las empresas de Carlos V para oír a cada una de las ánimas. Desaparece esta y continúa la narración para cortarse enseguida. La primera parte o primer acto de la comedia pasa a orillas de la laguna Estigia, el segundo en una montaña por donde las almas suben al cielo.
A mi ver, es muy admisible la opinión de Stern, el cual dice que la primera parte forma un todo completo y que la segunda es una continuación añadida algún tiempo después. Tan verdad es esto que cuando se escribió el proemio al lector solo estaba compuesto el primer libro en que únicamente se salvan 2 ánimas, un casado y un fraile de San Francisco. Pero un teólogo de los más señalados, así en letras como en bondad de vida que en España había, aconsejó al autor que así como ponía ánimas de muchos estados que se van al infierno, pusiese de cada estado una que se salvase. Y aunque Juan de Valdés se excusó diciendo que su intención había sido honrar aquellos estados que tienen más necesidad de ser favorecidos, como es el estado del matrimonio, que al parecer de algunos está fuera de la perfección cristiana, y el de los frailes, que en este nuestro siglo está tan calumniado, y por entonces no lo hizo y pensó publicar la obra así. Con todo eso promete en este prólogo, si viere agradar lo que ahora se publica, añadir en otra edición lo que en esta parece faltar. Por los peligros que pudieran seguírsele, ocultó su nombre, diciendo solo que era uno que derechamente deseaba la honra de Dios y el bien universal de la República Cristiana. La fecha del diálogo consta en él mismo, donde Mercurio dice: en este año de 1528, y habla como de cosa reciente de las cuestiones erasmianas, apaciguadas por la prudencia y bondad del inquisidor don Alonso Manrique. Realmente, cuando escribió este diálogo, si a su contexto hemos de atenernos, no pasaba Valdés de eramista, aunque no más mesurado y razonable que su hermano. Subido Mercurio en la primera esfera, comienza a cotejar lo que ve en los cristianos con la doctrina cristiana y halla que en vez de tener respeto a las cosas celestiales, andan capuzados en las terrenas, y unos ponen su confianza en vestidos, otros en diferencias de manjares, otros en cuentas, otros en peregrinaciones, otros en candelas de cera, otros en edificar iglesias y monasterios, otros en disciplinarse, otros en ayunar, y en todos ellos vio apenas una centella de caridad. En el comer muy supersticiosos, en el pecar largos y abundantes. Y si dan alguna limosna o hacen alguna obra pía, luego las armas pintadas o entalladas y los letreros muy luengos para que se sepa quién la hizo. Y vio a otros andar en hábitos de religiosos y que por tales les hacían toda reverencia hasta el suelo y aún les besaban la ropa por santos. Y tras esto los pies, manos, brazos y niños pintados en tablas y hechos de cera, los dineros que pide el sacristán y el incomportable hedor que de Roma salía, con todos los demás lugares comunes que ya vimos en el Lactancio. El bueno de Mercurio, a pesar de ser un dios gentílico o un demonio, se enoja gravemente de estas cosas y clama como un predicador: «Oh, cristianos, cristianos, esta es la honra que hacéis a Jesucristo, este es el galardón que le dais, no tenéis vergüenza de llamaros cristianos, viviendo peor que alárabes y que brutos animales, así os queréis privar de la bienaventuranza». La primera de las ánimas condenadas es un predicador famoso que fingía en público santidad por ganar crédito con el pueblo y procuraba de enderezar sus reprensiones de manera que no tocasen a los que estaban presentes. Esto entre comillas, lo dice el autor, o sea, Juan de Valdés, y no quiere pagar el pasaje porque, cito, los frailes son exentos.
Viene en pos de él cierto consejero de un rey muy poderoso, el cual, en vez de oír a los negociantes, cito, rezaba las horas canónicas, iba en romería a casas de gran devoción y traía siempre un hábito de la merced. Cierre de citas. Al mismo tiempo que por malas artes y granjerías aumentaba su hacienda, no osando contradecir al príncipe en ninguna de sus voluntades. Bien, lo dejamos aquí. Pelayo va a seguir contando lo que este diálogo es, sobre el diálogo. Lo dejamos aquí porque me parece, no sé cuánto tiempo llevo. Por favor, suscríbanse al canal. Se lo agradezco mucho y muchas gracias. Adiós.